Desde hace unos 10 años, claramente ha habido un cambio, un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico. Hay varias causas, pero lo que es muy claro es que en esa última década tenemos un alto nivel de violencia entre grupos criminales que se disputan ciudades o rutas o el control de territorios. Grupos que utilizan el asesinato a veces masivo de grupos enteros de gente para disputarse el control de estos territorios, que utilizan armas de alto poder, que crean una gran sensación de inseguridad entre la ciudadanía. Y también lo que es a la vez una causa y un efecto de esta violencia es que el Estado, a través del ejército sobre todo, está cada vez más involucrado en la lucha contra el narcotráfico. Y eso ha tenido, como decía, la consecuencia de crear una tensión nueva en la relación entre la sociedad civil y el Estado, debido a la participación que tiene el ejército en esta violencia, ¿no? El gobierno federal habla de aproximadamente 35.000 personas muertas en el contexto de la violencia relacionada al narcotráfico, ¿no? Son números que son muy aproximados, pero que probablemente escondan un buen número de víctimas que no tienen nada que ver con el narcotráfico o de víctimas que hayan sido producto de acciones del ejército o de la policía, ¿no? Entonces esa es la causa, el problema principal que tenemos en los últimos años en México y es un gran cambio con respecto a la situación antes digamos, lo que teníamos en los años 90 o antes, donde había violencia, había criminalidad, pero no era una que estuviera relacionada, que no fuera con el narcotráfico de esta forma y en estos números, ¿no? Hay dos causas, yo creo que son importantes. La primera es que a partir de aproximadamente el 2000, el gobierno federal decidió atacar y arrestar a los líderes de muchas de estas organizaciones criminales. Hubo algunos arrestos de capos importantes y esos arrestos y esa agresividad del Estado causaron que hubiera divisiones y conflictos dentro de las organizaciones criminales. Entonces lo que tenemos ahora son en muchos sentidos una como horizontalización del negocio donde hay menos jefes y hay más disputas internas entre los distintos grupos que los llaman carteles, pero en realidad son grupos que controlan territorios y rutas, ¿no?, de narcotráfico. Entonces esa violencia en buena medida se debe al que el gobierno ha arrestado o ha matado a algunos de los jefes que controlaban el negocio, ¿no? La segunda razón, que yo creo que es estructural y es más difícil de señalar un momento, es que el negocio del narcotráfico se ha vuelto mucho más productivo, mucho más atractivo. ¿Esto qué significa? Que si antes teníamos las rutas de narcotráfico que iban de Sudamérica a Estados Unidos a través de las Antillas, a través de Florida, ahora todos pasan por México. Si antes los carteles colombianos controlaban la mayor parte del tráfico, ahora son los mexicanos, que antes eran los intermediarios, ahora se han convertido en los actores más importantes, ¿no? Eso quiere decir que las organizaciones mexicanas no solamente meten la droga a Estados Unidos, sino que también controlan a veces la distribución en ciertas áreas y también tienen conexiones muy fuertes en Sudamérica, donde compran directamente o se asocian con los productores de la materia prima. Entonces, las ganancias, el volumen del negocio ha aumentado considerablemente en México y eso ha generado más competencia, más recursos, más dinero para comprar armas. Ese es otro factor importante. Es muy fácil importar armas de alto poder de Estados Unidos a México.
y cualitativamente ha cambiado el negocio, en otras palabras. Siempre ha habido narcotráfico a través de México, pero nunca había sido tan violento. El hecho de que sea tan productivo, tan grande, y que haya tenido estas disrupciones, digamos, en su estructura, yo creo que son las causas principales que haya aumentado la violencia, ¿no? Depende de la ciudad, depende de la región, ¿no? Em, Podemos decir que en todo el país hay una sensación de que se ha perdido la seguridad, de que se ha perdido la confianza de estar en espacios públicos, de salir en la noche. Eso sí es un costo social a través del país, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que en todo el país los niveles de violencia sean los mismos. Hay regiones de México como Yucatán, por ejemplo, que son muy pacíficas en términos del número de asesinatos, del número de eventos violentos que suceden en la calle, ¿no? Hay otras regiones como la frontera norte, como Acapulco, como Michoacán, donde la violencia está ahí todos los días y eso obviamente afecta a la población. Algo que es muy importante para medir este impacto es lo que vemos en los medios, ¿no? Y en todos los medios esto está en primera plana. O sea, nosotros abrimos un periódico en México, prendemos la tele y hay un muerto, hay decapitados. Entonces eso está creando una sensación en todo el país de que la violencia afecta todo el territorio de la misma manera, pero no, en realidad no es así, ¿no? Bueno, depende a quién le preguntes. El Estado dice que sí, sobre todo el gobierno federal. Para ellos, el hecho de que haya tantos muertos es un signo de que están teniendo éxito, porque su argumento es de que la mayoría de estos muertos son narcotraficantes, de que los narcotraficantes se están matando entre ellos y por lo tanto se están eliminando, ¿no? Am, a mí me parece que ese argumento es muy difícil de sostener empíricamente y moralmente incorrecto. En primer lugar, porque no sabemos si todas estas víctimas eran en efecto narcotraficantes. En la enorme mayoría de estos casos de homicidio no hay una investigación. Las autoridades locales no se atreven a investigar los homicidios porque temen que estas organizaciones criminales los ataquen, como ha ocurrido en muchas ciudades mexicanas donde la policía local es atacada directamente. Y el gobierno federal no investiga los homicidios porque lo que le interesa son los casos de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico humano y lavado de dinero. Esos son los crímenes que ellos están. Entonces no hay buenos datos sobre quiénes son estos muertos. Por lo tanto, no podemos saber si son todos narcos. Y aunque lo supiéramos, aunque eso fuera cierto, es una forma inaceptable de solucionar el problema. O sea, no se va a erradicar el problema del narcotráfico matando gente, ¿no? Entonces, esos criterios que tiene el gobierno para medir el éxito no parecen ser muy efectivos. Otra forma en que el gobierno está demostrando o alegando su éxito es en el número de jefes que han arrestado, ¿no? De narcotraficantes sí, generalmente son gente que empezaron usando la violencia y que luego se han vuelto capos, digamos. El número de estas personas arrestadas ha aumentado. El gobierno dice que esto es una muestra de que están teniendo éxito, de que están interrumpiendo sus canales de comunicación, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver claramente es que cada vez que hay un arresto importante, aumenta la violencia. Y esto es muy fácil de medir porque simplemente vemos el número de muertos cada mes. Y hay especialistas que lo han visto. Arrestan a un capo y sube la violencia en las semanas siguientes. Porque hay venganzas, hay disputas internas. Entonces, medir el éxito a través de los arrestos es poco significativo si la violencia sigue aumentando y ciertamente el narcotráfico sigue siendo un gran negocio. O sea, no hay evidencia de que haya menos
drogas circulando por México. Tal vez lo contrario, la evidencia es que cada vez hay más adictos en México. Yo creo que, como te decía, la principal receta, que no es una receta muy novedosa, es mejorar y hacer más legítimo y efectivo el sistema de justicia. Todo el mundo está de acuerdo que si un criminal sabe que es más probable que lo agarren si comete un delito, va a tener menos incentivos para cometer ese delito. O sea, ese cálculo es muy importante. En este momento en México sabemos que si alguien va a cometer un homicidio, el 90% de las veces no va a ser arrestado, ¿no? O sea, no hay realmente un sistema de justicia que ofrezca un poder que detenga o que haga pensar dos veces a los criminales. Hasta que eso no ocurra, no se va a solucionar el problema. Porque los criminales finalmente son actores racionales. Y si ellos saben que el costo de cometer un crimen es muy bajo y las ganancias son muy altas, lo van a seguir haciendo, ¿no? Es imposible agarrar a todos los criminales antes de que cometan un crimen, ¿no? O sea, no se puede saber quién va a ser un criminal. Entonces, la única forma de resolver esto es a través del sistema judicial. Y obviamente también hay otros factores que pueden ayudar, ¿no? Lo que históricamente yo he visto es que la educación es lo que más afecta los niveles de criminalidad. Es decir, cuando la gente tiene más educación, es decir, cuando tiene más oportunidades, cuando son recibidos por la sociedad y de una forma que demuestra que valen algo, menos probable va a ser que cometan delitos, ¿no? Y tenemos que recordar que la mayoría de la gente que es víctima y que comete esta violencia son hombres entre 18 y 25 años. La mayoría son hombres jóvenes que no están en la universidad, que no han acabado, en la mayoría de los casos no han acabado la secundaria. Entonces, es muy claro que a largo plazo eso es un factor que va a ser muy importante. Y otra medida que podría ser importante es cambiar la estructura del negocio del narcotráfico, ¿no? Actualmente es muy productivo porque es ilegal y es muy violento porque es ilegal. ¿Cómo se puede hacer para cambiar esos incentivos y hacer que haya ciertos costos, pero que también haya cierto control de parte del Estado, ¿no? O sea, obviamente una vía sería despenalizar ciertas drogas, tratar de controlarlas desde un punto de vista de la salud pública, ¿no? Tratar de que la prioridad no sea detener el flujo de drogas a Estados Unidos, sino detener los factores que dentro de México hacen que haya este tipo de narcotráfico, ¿no? Obviamente no es una solución fácil, ¿no? No es simple como decir, bueno, vamos a legalizar todas las drogas, ¿no? Y tampoco es simple en el sentido de que si un país lo hace, no es suficiente, lo tiene que hacer, tiene que haber una coordinación internacional para que esto sirva de algo. Porque digo, si el Estado pasa a controlar el tráfico de drogas en un país, simplemente va a estar aislado y va a causarle un problema internacional a ese país, ¿no? Solo puede funcionar si funciona en cierta coordinación, ¿no? Pero eso definitivamente tendría un efecto que disminuiría los incentivos para entrar a este negocio, ¿no? Es un proceso, no quiero decir que, como dije, el gobierno sí ha dicho que ese es uno de sus objetivos. Ha habido importantes cambios en materia de procedimientos penales en las leyes que se están introduciendo poco a poco, básicamente para crear juicios orales que hagan que la justicia sea más rápida, ¿no? Hasta ahora los juicios en México son por escrito y tardan muchos meses y no son muy transparentes, ¿no? Entonces la idea con esta reforma es que para algunos crímenes los jueces van a poder dictar sentencia
después de algunas audiencias donde están presentes los actores, ¿no? Como es tradición en otros países, ¿no? Eso seguramente va a disminuir la carga de trabajo de las cortes y va a permitirles hacer un trabajo mejor. También se ha invertido dinero en entrenar a los jueces, en entrenar al personal que tiene que ver con los procesos judiciales. Y en las últimas semanas lo que hemos visto es que como parte de esta iniciativa Mérida en la que el gobierno de Estados Unidos le da recursos al gobierno mexicano para combatir el narcotráfico, hay un nuevo énfasis de parte del gobierno de Estados Unidos en los derechos humanos, en que se prepare a las autoridades policiales y judiciales para mantener un respeto mayor. ¿Qué tan efectivo va a ser esto? Es muy difícil de saber ahora. El hecho es que es un problema, es un gran problema, y la prioridad para el gobierno actual es la represión, no la reforma penal, no la reforma judicial. Lo que ellos quieren hacer es agarrar criminales. Los procedimientos no les preocupan. En este momento se está discutiendo en el Congreso mexicano una ley de seguridad que le daría aún más poder al ejército para espiar, para arrestar y detener gente sin orden judicial, para hacer cosas que normalmente haría la policía o el sistema judicial. Si esta ley es aprobada, como probablemente lo sea, eso va a significar una pérdida en términos de la confianza que inspira el sistema judicial, porque va a haber más poder en manos del ejército y del gobierno, ¿no? Sí, bueno, la corrupción obviamente es un problema, pero siempre ha habido corrupción en México, no es nuevo. Am, Sabemos que antes de que esta violencia fuera tan fuerte, había acuerdos entre miembros de la policía, miembros de la clase política y los narcotraficantes, ¿no? Sabemos que esto era algo que facilitaba el tráfico. Y en cierta forma la violencia es un producto de que ese acuerdo se ha roto, ¿no? Mucha gente en México piensa que la corrupción en cierta forma era una forma de prevenir la violencia, porque dejaba que los narcotraficantes hicieran su negocio y no había disputas, ¿no? Ahora, obviamente eso no es satisfactorio. El problema principal, yo creo, es que no es solo la corrupción, no es solamente que los representantes del Estado se vendan, sino que si no se venden, los matan. ¿Me entiendes? O sea, es una decisión muy difícil si uno es un policía local, ¿no? ¿Trabaja con estos grupos que tienen tanto poder o se enfrenta con ellos? Es casi imposible enfrentarse con ellos. No queda más opción que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, realmente la corrupción no es un problema moral, es un problema que tiene que ver con la forma en que el negocio ha crecido y el Estado federal ha sido incapaz de contenerlo, ¿no? Yo creo que la corrupción va a seguir siendo un problema, pero puede ser un problema manejable que no tenga tanto costo para la sociedad civil, ¿no? Puede contenerse. El problema es cuando la corrupción causa una pérdida de legitimidad y de impacto en el sistema judicial, y en la policía y en el ejército. Ahí es donde la corrupción tiene un costo político muy alto, cuando la gente empieza a pensar, bueno, el ejército está contaminado, la policía está contaminada, ya no contamos con ellos, ¿no? Ahí sí obviamente hay que hacer algo, pero yo no diría que el problema ahorita es que haya más o menos corrupción que antes. Si así fuera, probablemente el gobierno no tendría tantas, la gente que controla el gobierno, no tendría tantos incentivos para seguir peleando y gastando tantos recursos y tantas vidas en luchar contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, es un problema, pero es parte de un sistema que tiene que arreglarse
como sistema. No es un problema moral que va a solucionar todo lo demás mágicamente, ¿no?